Tenemos aquí un ejercicio muy completo que abarca conceptos que hemos estado viendo a lo largo del curso de la degradación física desde el primer día. Vemos que hay una figura que es un perfil del suelo con diferentes horizontes. A su derecha hay un diagrama de profundidad de dos elementos que no sabemos cuáles son. Tenemos una tabla que hay que rellenar. Tenemos un triángulo de texturas donde hay que identificar cuáles son los puntos. Y tenemos otra gráfica que se pregunta qué es lo que representa, que es la figura 3. Y luego hasta 8 preguntas diferentes. Fijaros que se nos va a preguntar un poco a vista de pájaro. Vamos a ver el ejercicio para que tengáis una idea de qué es lo que se os pregunta. Al principio se os pregunta qué son esos dos parámetros que hay en la figura 1, que uno se mide en porcentaje y otro en gramos por centímetro cúbico. Se dice que señaléis en el punto 1 cuál es la textura más probable de los tres horizontes A, B, T y C. Se os dice también que señaléis cuáles son los datos que faltan en la tabla adjunta. En esa tabla adjunta pues tenéis que poner cuáles son los porcentajes de arena, limo y arcilla, los valores de estos dos parámetros que no sabemos cuáles son solamente para el horizonte a 20 centímetros de profundidad. Un dato que se os da son los gramos de agua por gramo de suelo, 0,14, y después se os piden centímetros cúbicos de agua por centímetro cúbico de suelo, porosidad total y efectiva, el potencial matricial y el agua total disponible. En el punto 3 se os dice que expliquéis qué representa esa figura y que señaléis cuál es la línea más probable que corresponde a cada horizonte, A, B, T y C. Y qué potencial matricial había en el horizonte A en el momento del muestreo. También se os pide que calculéis el agua disponible y que digáis si en ese momento en el que se hace este muestreo, me refiero al punto este en el que hay 0,14 gramos de agua por cada gramo de suelo, si hay algún problema para la supervivencia de los organismos. También se os dice ya en el punto 5 que como consecuencia de un uso intensivo aquí ha habido una pérdida de suelo anual de 75 toneladas por hectárea y que se calcule los centímetros que se han perdido al cabo de 100 años. Y para eso vamos a utilizar un valor medio de densidad aparente de 1.500 kilos por metro cúbico. En el punto 6 se nos dice que calculemos el agua disponible, pero ya después de la erosión, utilizando todos los gráficos que tenéis a vuestra disposición. En el punto 7 se dice que, considerando una evapotranspiración en nuestro entorno climático, en España, por ejemplo, cuántos milímetros al día se pierden por evapotranspiración. Teniendo en cuenta ese dato, en el punto 8, ya como última pregunta, se nos dice que si una planta estuviese viviendo en estos suelos, primero en la situación normal que vemos en la figura 1 y después en la situación que se produciría después de la erosión, ¿cuántos días podría resistir esa planta sin agua? Esto es el panorama general de este ejercicio que vamos a responder ahora punto por punto. Aquí tenemos nuestro perfil del suelo con los tres horizontes y a la derecha vemos una gráfica que mide en centímetros la profundidad del suelo. En el eje de las X, aunque está en la parte de arriba, tenemos unos valores que van desde 0 hasta 2,5 y hay uno de los valores, el del color rojo, que empieza con 2,5 y termina en 0,1 y la línea que es negra, los círculos negros empiezan en 0,8 y terminan en 2,6. Bueno, pues se nos pregunta qué son estos dos valores, si uno se mide en porcentaje y el otro se mide en gramos por centímetro cúbico. Bueno, yo pienso que el de gramos por centímetro cúbico es el más fácil de deducir porque pocas cosas estamos midiendo con estas unidades. Serían la densidad aparente y además coincide bastante bien porque en la parte de arriba, que está llena de materia orgánica, que está llena de raíces, es baja, muy baja, 0,8 gramos por centímetro cúbico y sin embargo a medida que nos vamos acercando a la roca madre va aumentando hasta llegar a 2,6, que es pues, el valor que a veces se considera para la densidad real, puesto que ya son rocas directamente. Así que bueno, vamos a señalar la figura 1 que corresponde a cada parámetro. Este sería el más fácil, es la densidad aparente, y el otro, ¿qué cosas medimos en porcentaje? Bueno, pues en porcentaje es verdad que medimos el agua.
pero daros cuenta de que un 2,5% de agua sería poquísimo, por lo tanto, tendría que ser un valor que se correspondiese con estas magnitudes. Si lo pensáis, el parámetro que mejor encaja con este tipo de valores es el contenido de materia orgánica, que efectivamente este valor de materia orgánica alcanza valores de 2,5% en la parte superficial, que es donde más se están acumulando los residuos, y a medida que vamos profundizando, pues poco a poco va disminuyendo hasta prácticamente desaparecer. En todo caso, si se ocurriera cualquier otro parámetro y se pudiera justificar de una forma apropiada, pues no sería completamente falso, sino, o sea, completamente erróneo, sino que yo valoraría cuál es el fundamento de vuestros razonamientos. En segundo lugar, se nos dice que señalemos en la figura 2 cuál es la textura más probable de los tres horizontes A, B, T y C a 20, 40 y 60 centímetros de profundidad. Bueno, el más fácil aquí para determinar es el horizonte BT, porque precisamente esta letra T lo que quiere decir es arcilla, de ton en alemán. Entonces, esta letra T estaría en la parte superior del triángulo de texturas. La siguiente letra que sería fácil de determinar sería un suelo que tiene una buena retención de agua y tiene una distribución de partículas que es muy apropiada para el crecimiento de la vegetación. Y ese sería un suelo de tipo franco, así que ese sería el A. Y el suelo C sería el suelo que está en la esquina inferior izquierda del triángulo, que es la esquina de las arenas. Esto no quiere decir que todos los suelos en profundidad sean arenosos, tened cuidado, es solamente en este caso. Bueno, pues tenemos que rellenar los datos correspondientes a la tabla adjunta solamente para el horizonte A. Bueno, ya sabemos que las arcillas serían 10, 20 y 30, los limos 10, 20 y 30 y las arenas 10, 20, 30 y 40. Así que ya podemos ir rellenando, empezar a rellenar la tabla y ya de paso rellenamos también el valor de la densidad aparente a 20 centímetros, que sería 1,4 gramos por centímetro cúbico, y el de la materia orgánica, que sería 1,8%. Después se nos pide cuál es el valor de los centímetros cúbicos de agua por cada centímetro cúbico de suelo, teniendo como dato los gramos de agua por gramo de suelo. Os dais cuenta de que el valor del dato que nos dan es la humedad gravimétrica y el valor de humedad que nos piden es la humedad volumétrica. Y ya sabéis que la humedad volumétrica es la gravimétrica por la densidad aparente. Por lo tanto, si multiplicamos 1,4 por 0,14, tenemos 0,196 centímetros cúbicos de agua por centímetro cúbico de suelo. Sería el equivalente a un 19,6%. Después nos piden la porosidad total y la porosidad efectiva. Para estas cosas, para la porosidad total, nos vamos a utilizar esta gráfica, que es una gráfica de la retención de agua en diferentes momentos de humedad. En la parte de abajo tenemos la humedad volumétrica en porcentaje y en la parte del eje de las IES tenemos el potencial hídrico en unidades de PF. La porosidad total, ya sabéis vosotros que ahora mismo estamos explicando qué es lo que representa la figura 3. El más fácil de determinar sería el C, porque el horizonte C sería esta línea gris, porque es un horizonte que está muy compactado. Fijaros que tenemos unos valores de densidad aparente entre 2 y 2,5 gramos por centímetro cúbico y ahí cabe muy poca agua. Por lo tanto, si abajo es la humedad volumétrica, en ese horizonte es el que menos contenido de agua tiene. El otro que sería fácil de determinar es el BT, porque los horizontes arcillosos son los que retienen más cantidad de agua, aunque no esté disponible, pero retienen más agua. Y ya, por exclusión, el último horizonte sería el horizonte franco, aquí en el medio. Pues bien, en este gráfico lo que ocurre es que a medida que vamos descendiendo en el eje de las IES hacia abajo, el suelo cada vez está siendo más lleno, está estando más lleno de agua, hasta el momento en el que el PF0 indica que toda la porosidad está llena de agua. Por lo tanto, la humedad volumétrica es igual a la porosidad total. Esto ya lo hemos visto en algún otro ejercicio. Así que en el horizonte A, que se nos ha preguntado, la porosidad total coincide con un 46%. Aproximadamente. En el examen, si no lo veis exactamente y ponéis 45, 48, pues no pasa nada. También podríais haber calculado la porosidad total a partir del dato de densidad aparente, porque
En este caso sería a 20 centímetros de profundidad, la porosidad total sería 1 menos 1,4 partido por 2,6, que es la densidad real, que es un valor que deberíais saber, y es igual a 0,46, es decir, un 46%. Bueno, pues ya tenemos el valor de la porosidad total. ¿Y cuál será la porosidad efectiva? Es decir, la porosidad llena de aire en ese momento determinado. Bueno, pues es la porosidad total menos la humedad volumétrica. Así que la porosidad efectiva será la porosidad total menos la humedad volumétrica. En este caso, 46% menos 19,6%, que sería 26,4%. En el punto 4 se nos dice, calcula el agua disponible y explica si la humedad retenida a ese potencial matricial en ese momento representa algún tipo de problema para la supervivencia de los organismos. Bueno, pues el agua disponible, ya sabéis que es el agua que hay en la capacidad de campo, que es en el punto 2,54, que tenéis que saber, que en este caso es un 31%, menos el agua que hay en el punto de marchitez permanente, que es un 4,2, que en este caso es un 12%. Así que el agua total disponible sería 31 menos 12 igual a 19%. Después se nos pedía cuál era el potencial matricial en ese momento de humedad de muestreo. Bueno, pues habíamos visto que aproximadamente en el 19,6% de humedad del suelo, que habíamos obtenido antes multiplicando la densidad aparente por la humedad gravimétrica, el potencial matricial corresponde con 3,2. Veis aquí en las letras moradas cómo hemos hecho esa interpolación. Si tenemos un PF de 3,2, ved aquí en la parte de abajo de la tabla, lo que tenemos que hacer es deshacer el logaritmo. Esto sería igual en hectopascales a 10 elevado a 3,2, porque el PF es el logaritmo en base 10 de los centímetros de agua. Y un centímetro de agua es un hectopascal. Así que lo que tenemos que hacer es el cambio de unidades, porque veis que tenemos que dar el potencial matricial no en PF, sino en megapascales. 10 elevado a 3,2 hectopascales es 1585 hectopascales, que son 158,5 kilopascales, que son más o menos 0,16 megapascales. Así que ya tenemos rellena toda la tabla. Lo siguiente que se nos dice es que en este suelo, como consecuencia de su uso intensivo, se produce una tasa de erosión de 75 toneladas por hectárea y año, y que calculemos el suelo que se ha perdido al cabo de un siglo en centímetros y que usemos un valor de densidad aparente de 1500 kilos por metro cúbico. Bueno, pues esto ya lo sabemos hacer. Lo más fácil es pasar las toneladas por hectárea a kilo por metro cuadrado. Y después, una vez que lo tenemos en esas unidades, lo dividimos por la densidad aparente en kilos por metro cúbico. Y esto resulta en 0,005 metros al año. Como hemos dicho que en un siglo, al cabo de un siglo, lo multiplicamos por 100 años y tenemos 0,5 metros, es decir, 50 centímetros. El punto 6. En el suelo resultante tras la erosión y atendiendo a los datos de las mismas figuras 1, 2 y 3, calcula el agua disponible para las plantas después de la erosión. Pues fijaros que lo que ha ocurrido es que después de la erosión estamos perdiendo 50 centímetros de agua, así que nos bajamos desde el centímetro 0 hasta el centímetro 50 y nos encontramos con el horizonte C. Ahora no existen los horizontes A ni BT y solo tenemos el C. Y ahí, si os fijáis, la densidad aparente es 2,2 gramos por centímetro cúbico. Si recordáis, cuando hablábamos de la densidad aparente, valores superiores a 1,7 ya empezaban a dar problemas en las plantas. Imaginaros una densidad de 2,2. Bien, en este caso, el agua disponible para el suelo sería, una vez más, el agua que hay en la capacidad de campo, que es PF 2,54, que en este caso sería más o menos un 5%, menos el agua que hay en el punto de marchitez, que en este caso sería un 3%. Bueno, pues 5 menos 3, el agua disponible total para las plantas en este horizonte sería solamente un 2%. Si consideramos la evapotranspiración que suele haber en nuestro clima, que es, esto es teoría, ahora lo veremos,
pero es 2,5 milímetros al día, y suponemos que una planta tiene un sistema radicular que ocupa en superficie 1 metro cuadrado y que en profundidad llega hasta los 10 centímetros, habría que saber cuántos días podría resistir esa planta antes y después de la erosión. Bueno, pues ahí están esos 2,5 milímetros al día de evapotranspiración y vamos a ver cuánto va a resistir una planta. Sabemos que el agua disponible, que ya lo hemos calculado, antes de la erosión era 19%, es decir, 0,19 metros cúbicos por metros cúbicos. Y el agua total disponible después de la erosión es un 2%, es decir, 0,02 metro cúbico por metro cúbico. Pues lo que nosotros tenemos dos situaciones. A la izquierda, el suelo sin erosionar, donde las plantas se desarrollan en el horizonte A. Y a la derecha, abajo, tenemos el suelo erosionado, en el que las plantas intentan desarrollarse sobre el horizonte C. Bueno, si la raíz tiene 10 centímetros de profundidad en 1 metro cuadrado, el volumen del suelo será 0,1 metros cúbicos. Si el agua total antes de la erosión era el 19%, es decir, 0,19 metros cúbicos de agua por cada metro cúbico de suelo, en 0,1 metros cúbicos pues tendrá 0,1. La relación inversa no es 1 metro cúbico, sino 0,1 metros cúbicos, así que lo multiplicamos y tenemos 0,019 metros cúbicos de agua. Metro cúbico lo pasamos a decímetro cúbico, es decir, litros. Un decímetro cúbico es un litro. Como estamos hablando de litros por metro cuadrado, porque esa planta está abarcando una superficie de 1 metro cuadrado, tiene 19 litros por metro cuadrado, es decir, 19 milímetros. Según se ha visto en el tema de la desertificación, con el fin de preservar la supervivencia de las plantas, porque para calcular el tiempo que va a resistir una planta antes de que muera, pues se le pone un 0,9% para tener un cierto margen de seguridad. Si multiplicamos utilizando esta fórmula, si no lo hubierais utilizado tampoco está mal, pero bueno, así es un poquito más exacto y se atiene más a la teoría. 19 milímetros por 0,9%, esa planta dispone de 17 milímetros, dispone de 17 litros en ese metro cuadrado con 10 centímetros de profundidad. Como estamos perdiendo cada día 2,5 milímetros, la planta tendría agua para 17 milímetros partido por 2,5 milímetros al día, 6,8 días, en el caso del horizonte A antes de la erosión. Pero también tenemos el caso de después de la erosión. Tenemos el mismo volumen, 0,1 metros cúbicos, pero ahora el agua total disponible es solamente el 2%. Volvemos a hacer esa misma regla de 3. Si para un metro cúbico tengo 0,02, para 0,1 metros cúbicos pues tengo mucho menos. Estos 0,002 metros cúbicos son 2 decímetros cúbicos, es decir, 2 litros por metro cuadrado o 2 milímetros, en lugar de 17 milímetros que tenía el suelo antes. Aplicando este coeficiente de 0,9 tenemos 1,8 milímetros de agua para esta planta. Así que si estamos perdiendo cada día 2,5 milímetros, la planta tendría agua simplemente para un día. Es por esto que en los suelos tan degradados, tan densos, con tan poca materia orgánica, realmente no suele crecer las plantas. Esto es uno de los fenómenos en los que se basan los procesos de desertificación.